Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Lerrán. El día de hoy vamos a continuar y entrar de lleno a este maravilloso modelo de semiología de la vida cotidiana con el tema del heptagrama, que es una tipología genética que al irla comprendiendo podemos ir entendiendo los demás, por qué son como son, y a partir de esta comprensión podemos acercarnos a ellos, podemos saber cómo llegarles, cómo negociar con ellos, qué es importante para ellos, qué callos tienen que no conviene tocarles, cómo poder ser asertivo con cada uno de ellos, y eso genera una transformación en tus relaciones. En mi experiencia propia, este ha sido uno de los elementos que más ha transformado mi vida y más me ha ayudado a mejorar mi relación con los demás, al comprender, bueno, es que esta persona tiene estas características porque es de esta tipología. Entonces, para esta persona hay que negociar y acercarme de esta manera, con él, con ella, etcétera, etcétera. Y permite generar, a través de esta empatía, mucha mayor cercanía a la persona. Muy bien, pues les doy la más cordial bienvenida a este programa y vamos a iniciar. Quiero saludar a las personas que estén ya conectadas. Estoy viendo si me pueden escribir en el chat para saber que ya están ahí. No sé por qué ahora me parece diferente en Facebook la transmisión, pero ya veo que hay personas conectadas y quiero abrir el chat, a ver cómo les han sido, y sobre todo, todas las personas que ya vieron el programa anterior donde dimos la introducción al heptagrama, ¿qué les pareció? Lo empezaron a ver, lo que vimos de que hay personas pues que tienen una tendencia genética, porque es un tema genético, más positivas y que tienden a ver las cosas más optimistas y que a veces incluso pueden descuidar las dificultades que puede haber o los puntos negros y las desventajas de las situaciones. Hay personas que naturalmente son más negativas en el sentido de tienen una mayor facilidad para poder encontrar las desventajas, los posibles problemas de las situaciones y, y esa es también una otra posibilidad. Ninguna de las dos es mejor que la otra, simplemente son diferentes y queremos darme cuenta cuál es mi predisposición genética en ese sentido y cuál es la de los demás. Uno de los conflictos muchas veces se dan en ese sentido, en el trabajo, con las parejas, es que tú eres muy negativo, es que tú eres muy positivo, es que tú ves todo color de rosa, es que tú ves todo color gris o negro. Y esto nos ayuda a entender que las diferencias en percepción no tienen por qué generar un conflicto, pueden generar un complemento con la otra persona. Entonces voy a entrar aquí a los comentarios, a saludar a la gente. Beatriz, saludos y gracias. Saludos a ti, Beatriz, qué bueno verte conectada. Franco, disculpa, ¿puedo ver el video posteriormente? Tengo fallas en la conexión. Sí, se queda en Facebook, en esta misma publicación. Y además lo paso a mi canal de YouTube, Ricardo de Lerrán, donde vienen todos los programas anteriores. Este y todos los programas anteriores, Franco, para que lo puedas ver. Ligia, saludos, qué gusto Ligia, qué gusto saber que estás conectada. Mi querida Angie, como siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias a ti, al Consejo para el Bienestar Empresarial, Workplace Wellness Council, por apoyar la transmisión y la publicación de este programa, que no solo ayuda evidentemente para cómo convivir más armónicamente con las personas en casa, sino también en el trabajo. En todos los sentidos, nos ayuda a relacionarnos con en cualquier tipo de relación, más cercano, más lejana. Oscar, qué gusto leerte una vez más, mi querido Oscar. Marta Tirado, hola, hola Marta, gusto saber de ti. Muy bien, entonces iniciamos con la exposición donde todo este contenido está basado en este modelo de semiología de la vida cotidiana que nos permite generar nuevas perspectivas y que atiende este punto que no nos da la educación en general, que es aprender de cómo somos los humanos, cómo somos las personas, cómo soy yo
cómo son los demás, cómo son diferentes los demás y cómo puedo yo comprender el código de las personas. Semiología estudia los signos, los códigos, las estructuras, los sistemas, los modelos, y los humanos tenemos un código genético, y a través de este heptagrama estudiamos este código genético para generar nuevas perspectivas y entenderme mejor a mí mismo y a los demás. Creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, que lleva más de 30 años dando este modelo a cientos de miles de personas que lo han integrado a su vida y han podido transformar su relación consigo mismos y su relación con los demás. Entonces, en particular, estamos viendo elementos del curso 3, que es el heptagrama, y su servidor, Ricardo de Lerrán, comunicador certificado en semiología de la vida cotidiana. Llevo más de 20 años estudiando con el doctor Alfonso Ruiz Soto y soy certificado de la primera generación como consultor, comunicador, conductor de grupos. Muy bien. Me gusta empezar siempre con esta frase del doctor Alfonso Ruiz Soto. El origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Cuando yo no me comprendo, yo no me puedo manejar adecuadamente y simplemente voy reaccionando a lo que sucede y voy viviendo en la inercia de la vida. Por eso aquí la invitación es a que te comprendas cada vez mejor, te entiendas mejor y entiendas de esa manera a las demás personas, en sus similitudes contigo y en sus diferencias. Y muy importante para contextualizarnos de forma adecuada, en semiología, como comentamos, vemos las estructuras. Este conocimiento del heptagrama está basada en esta estructura básica del individuo, que tiene dos elementos. El código genético central, que es con el que una persona nace y que es lo natural que trae. En el instante en el que nace, de hecho en el momento de la concepción, se configura este código genético y ese permanece mayormente inalterado a lo largo del tiempo. Se pueden activar y desactivar ciertos elementos de ese código genético, pero está básicamente no alterado. Entonces, cuando hablamos del código genético, no hablamos de lo que la persona aprendió a lo largo de su educación y de su infancia y de los eventos importantes de su vida. Estamos hablando de cómo nació la persona. En estos 7 tipos de personas es como nació la persona. Y tenemos por otro lado el código cultural, que aquí está señalado como el número 1, que es justamente después de este núcleo verde, vamos creciendo y vamos generando una serie de aprendizajes. Pero esos aprendizajes, esos sí pueden ser transformados completamente, que son los que dan los significados. El código genético genera predisposiciones, pero que las podemos conducir conscientemente. Y empezamos en el programa pasado, si no lo viste, te invito a verlo porque damos esta introducción a entender el sistema del heptagrama, cómo se lee, los 6 tipos periféricos y el tipo central carismático. Y cómo aquí tenemos los 6 tipos y cómo se lee el 1, que es el solitario, que hoy vamos a entrar a fondo a comprender el primer tipo, que es el solitario, el 2, que es el sensitivo, que sigue la flecha hacia abajo, el 3, que es el agudo, el 4, que es el estructurado, el 5, que es el energético, el 6, que es el expansivo, y regresamos al 1, que es el solitario, y por eso son 6 tipos periféricos. Y tú te vas a encontrar en uno de esos 6 tipos periféricos, va a ser el predominante. Vas a encontrar características tuyas en los 7, pero uno de esos 6 va a ser el predominante. El tipo carismático, que lo vamos a ver al final, es el tipo central y puede añadirse a los demás tipos, pero siempre va a haber un predominante en ese sentido. Y en el programa pasado abordamos cómo, si vemos aquí el 1, que es el solitario, viene que tiene una P y una menos. P quiere decir que es un tipo pasivo. Los tipos pasivos tienen una menor cantidad de energía de naturaleza y eso le da ciertas características. No es ni mejor ni peor ser activo o pasivo, es diferente. Por ejemplo, los pasivos son mejores escuchas
los activos tienden más a hablar. ¿Qué es mejor, hablar o escuchar? Pues ambos. De hecho, lo ideal es un balance, que es una de las grandes enseñanzas del heptagrama, que podemos balancearnos para que nuestros puntos débiles los podamos compensar y transformarlos. Entonces, hay 3 tipos pasivos, que es el solitario, el 2, que es el sensitivo, y el 6, que es el energético. Esos tipos van a ser más receptivos, van a tener una menor cantidad de energía en general y van a tener una estrategia de conservación de energía. A diferencia de los tipos activos. Los tipos activos que tienen una A aquí en la denominación, que es el 3, que es el agudo, el 4, que es el estructurado, y el 5, que es el energético, que son los 3 tipos activos periféricos, donde tú vas a encontrar tu predominante, y el tipo carismático, que también es activo. Entonces sí tenemos esta configuración donde vamos a ver que muchas de estas características es el tipo de energía que genera el cuerpo, que genera el código genético. Un tipo de energía más activa o menos activa, un tipo de energía más positiva o más negativa, con esta predisposición fisiológica a seleccionar perceptivamente y percibir y procesar en el cerebro de una manera diferente. ¿Qué queremos? Pues ambas. En la vida queremos poder comprender aquello que es positivo, adecuado y útil para mí, y los retos y lo que es negativo y los problemas que hay que resolver. Entonces tenemos estos 6 tipos y hoy vamos a entrar a fondo al tipo solitario. Antes de entrar simplemente me gustaría checar de manera rápido el chat, porque si hay alguna pregunta en este momento que antes de entrar al solitario me gustaría abordarla. Como siempre, al final del programa vamos a tener la segunda parte del programa, va a ser preguntas y respuestas. Puedes ir escribiendo en el chat las preguntas que te vayan surgiendo sobre lo que escuches y sobre, en particular, nos vamos a meter al solitario y al final las contestamos y las comentamos. Beatriz, saludos, gusto verte. Beatriz, ya te habíamos saludado, ¿en dónde me quedé? Eduardo, gracias Ricardo, siempre de mucha ayuda. Dios te siga regalando sabiduría en tus palabras. Muchísimas gracias Eduardo, es un placer y gracias por estar aquí. Alicia, saludos Alicia, qué gusto saber que estás aquí. Sandy, saludos de regreso. Fabiola, qué gusto escucharte, felicidades por tu embarazo. Yesenia, un abrazo virtual de regreso. Excelente. Entonces, en ausencia de preguntas, pasamos a este primer tipo del heptagrama, que es el tipo solitario. Vamos a ver que este es el resumen, la cartilla de lectura de cada uno de los tipos. Y vamos a ver que cada uno de los tipos está asociado a ciertas características de un astro. Por ejemplo, en el caso del solitario, se le asocia a la luna, porque es un tipo pasivo, negativo, que le gusta la oscuridad, que es introvertido, no brilla como el sol, que va a estar asociado a otro tipo, el carismático, sino que tiene una energía pasiva hacia adentro, mineralizada, y que le da ciertas características similares a lo que podemos entender como la luna. Muchas veces estas características van a corresponder al tipo de una forma muy, muy intuitiva y muy clara. Esta es la cartilla del solitario y tenemos aquí donde está emplazado, es el primer tipo, arriba a la derecha, y en esta cartilla fundamental podemos ver que es un tipo pasivo y que tiene una polaridad negativa. Tiene una glándula maestra, que es el páncreas. También los tipos están íntimamente relacionados con la configuración no solo del sistema nervioso, sino también del sistema endocrino. Y está relacionado con la predominancia de una glándula que opera con mayor fuerza que las demás glándulas. En el caso del solitario es el páncreas.
el páncreas va a generar un influjo mayor en el cuerpo y va a promover este tipo de características. Es interesante que el páncreas regula el nivel de azúcar en la sangre y que y genera insulina y disminuye el nivel de azúcar en la sangre. Esa es una de sus funciones. Y el solitario va a ser un tipo poco dulce, digamos, como tiene una gran actividad del páncreas, va a ser un tipo poco dulce, que va a tender a ser más, como comentamos, ¿no? Más frío, más calculador, más observador y poco expresivo, poco cálido en ese sentido. Entonces vamos a entender que cada uno de los tipos va a estar relacionado con una glándula maestra y una glándula subsidiaria que siempre es, si este es el tipo 1, el solitario, es la que le sigue la flecha como lo leímos, que es el sensitivo, que es la paratiroides, que vamos a explicar y comprender en el siguiente. Como comentábamos y explicamos a fondo en la sesión anterior, siempre vamos a tener un tipo predominante y después vamos a tener elementos del tipo que le sigue en esta dirección: el solar del sensitivo, el solitario del sensitivo, el sensitivo del agudo, el agudo del estructurado. No te pierdas el programa anterior porque eso permite contextualizar adecuadamente este programa. Y vamos a ver que, como vimos en el programa de hace 2 semanas, cada solitario va a tener un énfasis genético, ya sea M de motriz, y va a tender a tener más energía física, a ser más irritable, a ser más directo, o emocional, que va a tener mayor expresividad emocional y a una profundidad incluso mayor que la que normalmente tiene, o racional. Y el racional va a ser más frío, más crítico que lo que normalmente es el solitario. Entonces, esta es la cartilla fundamental. Y un elemento muy importante que queremos entender cada vez en cada tipo es el tipo de energía y la polaridad de la energía. ¿Qué pasa cuando este cuerpo solitario a través del páncreas genera baja energía y energía negativa? Todos los tipos pasivos van a tener mecanismos de manejo de su baja energía. El manejo de la baja energía del solitario va a ser a través de 2 mecanismos muy importantes. Uno es aislarse. La gente, pues interactuar con la gente requiere energía. Entonces, el solitario va a ser un tipo, como lo señala su nombre, que es su rasgo psicológico central. Va a ser un tipo que disfruta mucho estar solo, que sabe estar consigo mismo de una forma muy importante y gran parte del tiempo va a disfrutar estar solo, y realmente no es que tengan ansiedad social, no es que no les caiga bien nadie, ¿no? Aunque pueda haber algo de eso a veces cuando es demasiado negativo, sino es que realmente les encanta estar en su mundo interno, les gusta mucho estar, el aislarse les permite también observar, estar observando lo que sucede alrededor y procesándolo por dentro. Va a ser un tipo que es retentivo y no va a soler expresar lo que está sucediendo por dentro. A pesar de esta vida íntima, profunda y rica, su tendencia genética va a ser a quedárselo por dentro, a poder generar observaciones del entorno, pero pensarlas por sí mismo y no expresarlas, entre otras cosas porque expresar implica también energía, incluso hablar pues implica energía. Entonces va a ser un tipo muy callado, incluso cuando está con otras personas. Es un tipo que guarda silencio gran parte del tiempo y se siente a gusto con el silencio, se siente a gusto sin la compañía y se siente a gusto sin el silencio, ¿no? Puede estar incluso en un grupo de personas y puede haber un silencio en este grupo de personas que algunas personas interpretan como un silencio incómodo, ¿no? Y hay gente que, si hay un silencio en el grupo, no saben qué hacer y se sienten nerviosos. El solitario no tiene ningún problema y
simplemente voltea a ver ahora quién habla. Porque sabe que él no va a hablar. Simplemente está viendo a ver quién habla. Y entre más grande sea el grupo, más callado va a tender a ser, más retraído va a tender a ser. Pero en las relaciones de uno a uno, cuando va generando confianza con una persona, puede irse abriendo y puede ser una gran compañía de uno a uno, porque es una persona que te va a escuchar, que te va realmente a prestar atención, que son, al no ser muy expresivos, son profundamente discretos, y tú le cuentas algo a un solitario y es como una tumba. O sea, nadie más se va a enterar, ni siquiera tienes que decirle que no se lo platique a nadie más, porque entiende muy bien el concepto de la discreción y de la confidencialidad. Tienden a ser naturalmente muy discretos y no van a contar las experiencias. Ya sabemos que en muchos lugares, como estas culturas latinas, el chisme es muy común. Bueno, el solitario no va a tender en general a eso, ¿no? Otras características importantes del solitario es que relacionado con este aislamiento es que son muy independientes. Es el tipo más independiente de todos, donde pueden tomar, por ejemplo, un proyecto y continuar y trabajar por este proyecto durante años. Pueden ser grandes investigadores en ese sentido, por ejemplo, y no necesitan el aplauso del otro, no necesitan el apoyo del otro, no necesitan la ayuda del otro, porque cuando están inspirados, cuando están comprometidos, tienden a ir a fondo. ¿Por qué? Porque la otra forma, aparte del aislamiento, de conservar la energía del solitario es a través de decir no. Y es, oye, te invito a ir a... Ahorita en contingencia, en cuarentena no hay tantas cosas que hacer, pero bajo circunstancias normales, oye, te invito a un teatro a ver esta obra. La primera reacción del solitario va a ser no. Oye, ¿por qué no? Es viernes, va a haber mucho tráfico y además están caros los boletos del teatro, y va a decir que no. O simplemente, si es aún más callado, más solitario, va a decir no. Y silencio. Oye, ok, está bien. Entonces, bueno, ¿qué te parece que vamos a cenar? Me recomendaron un lugar italiano, es buenísimo. ¿Quiere decir? No. Con esta cara inexpresiva. No. Y sin dar mayor explicación. No sienten que tengan que estarle dando explicaciones a nadie, ¿no? En ese sentido son muy independientes y muy genuinos. Ahora, al decir que no a las propuestas de la vida, están ahorrando energía. Ir al teatro requiere energía, ir a cenar requiere energía. Entonces tienden a decir no, 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 no. Pero cuando sí se inspiran con algo y se comprometen, ya dio 9 nos, pero este sí. Oye, te invito a una clase de pintura. Sí, eso sí me interesa. Y se compromete y se va a la clase de pintura durante años, porque es lo que realmente le interesa. Esta gran capacidad de discernimiento le permite realmente solo comprometerse con aquello que lo va a llevar hasta lo que realmente quiere. No va a mentir por convivir, como se dice, porque son muy genuinos en ese sentido. Y tal vez lo invitas a la clase de pintura y tú vas 3 o 4 sesiones y ya dejas de ir, y él sigue yendo porque es independiente, porque es genuino. Esta es otra característica maravillosa del solitario, que es muy genuino y muy auténtico. Se va a vestir comúnmente como quiera, más allá de las reglas de la moda. Comúnmente se va a vestir saca de un estilo, de otro estilo, de otro estilo, y se va a vestir como quiera,
independientemente de las normas sociales, lo cual le da una sensación a veces de misterio, de extrañeza, y que es una de las grandes características. Y además, cuando hablas con él, es muy callado. Pero cuando sí habla, va a ser muy auténtico, muy genuino. Puedes preguntarle, te pones algo de ropa y le preguntas, oye, ¿cómo me veo con esto? Y no va a mentir por convivir. Te va a decir, fatal, te ves gorda. Y con esta energía dura y directa, que puede llegar a ser bastante ruda, pero muy genuina, vas a saber cuando expresa algo, lo expresa de una manera muy auténtica y genuina, porque así lo ve, porque así lo piensa y así te lo hace saber. Y esta forma genuina de ser va a tender, como es un tipo negativo, a ver lo negativo. Va automáticamente, su atención se va a fijar en aquello que no funciona, en aquellos problemas, en aquellas desventajas, porque de esa forma ahorra energía. Y además es una forma de autoafirmarse, donde al señalar, al criticar a las demás personas, bueno, pues entonces, como yo me di cuenta de tu error, entonces me pongo como por encima de este error y me siento adecuado. Pero van a tender a enfocarse en eso, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un invitado a tu casa y puede llegar un tío a tu casa y lo invitas a pasar y de repente huele, lo notas que está oliendo y se dirige hacia tu cuarto y te dice, ¿cada cuánto cambias las sábanas de tu cama? Y no, pues no sé, cada semana. Huele mal, cámbialas más seguido. Y te quedas así como que no sabes si darle las gracias o sentirte ofendido. Pero van a tener esta tendencia a ver estos puntos negativos. Incluso también con las circunstancias, ¿no? Van a llegar a una boda hermosa donde hay candelabros, flores y maravillosa, y se va a dar cuenta, mira, ese foco de ese candelabro está fundido. Y tiene esta gran capacidad de detectar aquello que no está funcionando, aquel, como decimos en semiología, aquel punto negro de las circunstancias que bien canalizado puede ser una maravilla. Oye, ¿quieres ver tu plan de negocios qué problema tiene? Y que alguien que te ayude a anticipar los problemas o ver las fallas, recurre a un solitario. Lo va a analizar y te va a decir, mira, no va a jalar. ¿Por qué? Por esto y esto. Y tiene esa gran capacidad de poder así poner el alfiler en el punto negro, o incluso a veces pues el dedo en la llaga. Estas características de tender a aislarse hacen que tengan pocos amigos, pero amigos muy buenos. Pueden tener amigos desde el kinder o desde la primaria y cultivan, como se van abriendo poco a poco, pues van cultivando las relaciones poco a poco, pero ya cuando se abrieron, ya cuando generaron la amistad, ya que intimaron, van a tender a ser muy leales y muy detallistas en cuanto al cuidado de la relación. Entonces te puede llegar en tu cumpleaños con aquel tipo de cosas, ¿no? Como, mira, aquí está este pastel de chocolate como te gusta, que no tiene harina porque no comes harina, pero tiene harina de coco. No tiene azúcar porque no comes azúcar, pero tiene esplenda. Pero tiene chocolate y zarzamora como te gusta. Entonces te hace un pastel, pero a la medida. ¿Por qué? Porque te conoce, porque te ha escuchado, porque te aprecia. Y esas pequeñas muestras de aprecio del solitario son muy personalizadas, tienden a ser muy personalizadas en ese sentido y se atesoran mucho, ¿no? Entonces tienen pocos amigos, pero buenos amigos. Aunque luego vamos a ver que, como en todos los tipos, cuando un tipo exagera demasiado en sus características y se va a un extremo, esas características
pueden ser contraproducentes, ¿no? Por ejemplo, el aislarse en exceso. Me acuerdo una vez una solitaria que decía, sí, yo a veces no quiero hablar con nadie y apago mi teléfono celular 3 días. Ahora sí viven como en cuarentena permanente. Y, y dice, sí, y a veces suena el teléfono fijo, pero pues no lo contesto. Y la señora que me ayuda con la limpieza tampoco lo contesta porque sabe que si lo contesta le voy a decir que le diga que no estoy. Entonces, ese es el tipo de cosas donde pueden estar 3 días disfrutando, leyendo, escuchando música. Tienden a amar escuchar música, se pueden conectar fuertemente con las emociones a través de la música y además una actividad que pueden hacer solos y aislados. Eso puede ayudarlos a generar el contacto con la emoción, porque el solitario tiene esta paradoja. Por fuera puede parecer serio, inexpresivo, o incluso a veces como con cara de fuchi o con cara de desapruebo. Pero esta seriedad es como un volcán, donde afuera lo que tú percibes es la nieve y la frialdad, pero por dentro son un volcán de emociones, de una rica vida interna. Pasan, como están mucho tiempo consigo mismos, pasan una gran cantidad de cosas dentro de ellos, y pueden conectar con la música, son muy reflexivos, van generando sus propias ideas y pensamientos muchas veces de la vida. Entonces, pero se pueden ir al extremo. Un solitario se puede ir al extremo de no convivir con nadie durante tiempos muy prolongados y incluso poder cada vez tener más intolerancia a las personas y cada vez querer ver menos a las personas, cada vez volverse más negativo. Y eso va a ser la trampa de cualquier tipo que exagere en sus características, aunque sean características pues, que pueden tener su aspecto positivo. Van a ser cuando lo exageras, pues entonces se convierte en algo muy negativo. Entonces el solitario es selectivo, es sincero y es genuino. Y tiene otra característica relacionada con esta pasividad, es una pasividad retentiva, donde va a tender a acumular, va a tender a retener y acumular. Por ejemplo, retiene y acumula sus palabras. Muchas veces no dice qué está pasando, no habla. Retiene y acumula sus emociones. Pero puede incluso retener y acumular ciertos objetos, ¿no? De repente pueden coleccionar cosas, sobre todo les puede gustar el detalle y cosas muy chiquitas, y pueden tener una gran colección de cochecitos o de muñequitas o de algún elemento, y lo acumulan y lo acumulan y lo acumulan, y pueden caer en el riesgo de ser avaros a través de esta retención y de ser avaros y no dar porque yo me quedo con lo mío, retengo y genero este aislamiento y esta distancia y no doy y no me acerco a las otras personas, y eso puede ser una trampa importante para ellos. Pueden ser avaros, por supuesto, también en el tema del dinero. En ese sentido pueden ser grandes contadores cuando se requiere la precisión, cuando se requiere ahora sí el ahorro, o en las finanzas, el poder tener esta mentalidad austera y retentiva y ahorradora. Y al privilegiar su privacidad, algo que les puede molestar mucho a los que son susceptibles es a la invasión. La invasión para ellos puede ser algo muy desagradable. Desde un solitario va a tender a guardar su distancia desde que lo saludas, y tú puedes estar hablando con un solitario y está lejos, a una distancia en la que se siente cómodo, y tú te puedes acercar porque quieres una mayor cercanía, y el solitario va a tender a alejarse, y si te acercas más se va a alejar más,
porque fácilmente se sienten invadidos y requieren este espacio para sentirse a gusto, para sentirse cómodos, para sentirse tranquilos, y hay que darles este espacio. Por ahí nos habían hecho una pregunta de que si no conviene siempre a la otra persona cuando está negativa darle su espacio, y no necesariamente. Vamos a ver que otros tipos, como por ejemplo el sensitivo o como por ejemplo el expansivo, al revés, de lo peorcito que puedes hacer es dejarlos solos. Van a desear, cuando están en crisis, van a desear el apapacho, la cercanía o las palabras. Vamos a ver con cada uno de estos tipos cómo negociar con ellos. Probablemente a estas alturas ya reconociste por ahí uno que otro solitario en tu familia, en tu entorno de trabajo, y que aunque ahorita estamos escribiendo los tipos como si fueran tipos puros, como decimos los solitarios de catálogo, recordemos que comúnmente no solo tienen estas características, sino tienen un poco de las otras. Lo que estamos buscando es cuáles son la serie de características predominantes. Un solitario es alguien que no necesariamente tiene todas estas, pero tiene la mayoría de las importantes. Entonces, este punto es muy importante, donde podemos reconocer al solitario por su autenticidad y por esta capacidad de intimar, que lo vuelve un compañero muy disfrutable en ese sentido. ¿Cómo negociar con el solitario? Vamos a ver específicamente, porque en cada uno de los tipos vamos a abordar este proceso de negociación, que es muy particular. Este es negociación en crisis. Cuando tú estás negociando con la otra persona y no están tranquilos y relajados y bien, sino hay cierta tensión, ¿qué es lo que conviene hacer con el solitario? Lo siguiente: no lo invadas. Respeta su espacio, su aislamiento y su silencio. Concédele tiempo para procesar sus emociones y pensamientos. Tal vez están hablando un tema importante y tú quieres saber algo del solitario y lo estás presionando para que te conteste, pero él va a necesitar detenerte y poder generar una distancia para procesar, porque son de un procesamiento lento y profundo y requieren procesar este elemento. Pueden ahora sí irse a su cuarto o recluirse durante horas, días, para poder procesarlo. Y hay que darles este espacio, hay que darles espacio. Y si yo me pongo nervioso con este espacio, bueno, pues yo trabajo en mis nervios. Ya sabemos, mis emociones son mi responsabilidad, no del otro. Sé paciente y espera a que se reintegre sin ser indiferente a su proceso. O sea, no lo ignores, pero dale su espacio. Da una bienvenida sobria y genuina. No le estés preguntando, ¿ya vas a regresar? ¿Ya vas a regresar? No, espérate a que regrese. Ya se está acercando. No le hagas fiestas. Ay, qué bueno, van 3 días que no hablas conmigo. No, espera que se reintegre sin cuestionarlo. Y si no da aclaraciones de momento, no inquieras, sé prudente y discreto. Espera al tiempo donde vaya a hablar. Y esa es la mejor forma de relacionarnos con los solitarios, porque como en la mayoría de los tipos, si yo le pego en su callo y en su susceptibilidad, yo voy a encontrar un muro. Entonces, quiero presionar al solitario, va a poner su muro, y entonces frente a ese muro el no se va a volver un super no de acero infranqueable. Y entre más le insistas, peor va a ser la fuerza de su no. Como decimos, es un mecanismo de conservación de energía, pero también es un mecanismo de autoafirmación, donde yo a través de ese no, yo estoy diciendo, yo no soy un cordero, yo no hago lo que me dicen los demás, yo no estoy siguiendo las modas, yo hago lo que yo quiero.
y es un proceso de autoafirmación, y en ese sentido decimos el solitario necesita a quien rechazar por este no que rechazan y entonces se sienten autoafirmados, a quien rebelarse, ¿no? Son grandes, tienden a ser grandes rebeldes de la autoridad, y a quien ignorar. Muchas veces son estos ejemplos donde lo que le llamamos que ponen la cortina de hielo, ¿cómo se dice? El tratamiento de hielo. Entonces el solitario te puede estar ignorando con tal fuerza que voltea en tu dirección y como si no existieras, y tienes que irte corriendo al espejo para ver si sigues ahí, porque es como que, güey, ¿cómo si estoy o no estoy? ¿Por qué hace como que no existo, ¿no? Y eso evidentemente no es lo que lo mejor, pero ese va a ser un mecanismo de defensa muy importante que va a tener, y entre más lo presiono, más lo va a hacer, hasta el punto donde puede mandar a freír espárragos a la otra persona permanentemente y ponerte un tache para toda la vida, que puede generar una crisis en el solitario, porque pues, hay solitarios que tienen 2 amigos y le ponen un tache a uno y se quedan con un amigo. Esperemos que no se muera, porque si no se queda sin amigos. Pero aquí, como en todos los tipos, la invitación al solitario y a todos los tipos es, uno, comprender su naturaleza y comprender que son solitarios, es su código genético, esa es su predisposición principal. Pero predisposición no quiere decir destino. Quiere decir que estas características pueden acentuar sus características positivas, sus virtudes, sus lados débiles, y las características negativas compensarlas a través de corrimientos, equilibrios y complementos. ¿Qué es eso? Es básicamente compensar lo que yo voy a estar teniendo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es un corrimiento. Un corrimiento implica, es lo que le toca hacer al solitario. ¿Qué le conviene hacer al solitario para poder crecer en conciencia? Para poder no quedarse estancado en lo solitario, para no aislarse en exceso, para no volverse demasiado negativo. Bueno, pues justamente el heptagrama es un maravilloso modelo, porque nos va a señalar la dirección en la que le conviene moverse a cada uno de los tipos para poder compensar sus debilidades. Aquí en el caso del solitario, que es el 1, el corrimiento principal es hacia el 2, que es el sensitivo. Un solitario, cuando se vuelve más sensitivo de forma deliberada, entonces compensa mucho de sus elementos negativos, y se vuelve un solitario que ya no es tan frío, sino el sensitivo, como es, el sensitivo es positivo, el solitario es negativo, el sensitivo es positivo. Entonces se va a volver en un sensitivo, en un solitario con una parte sensitiva importante, que le permita ya no ser tan negativo y decir tanto el no, sino ser más reflexivo y decir que sí a veces, porque el solitario puede llegar a decirle que no a todo en la vida y no hacer nada. Un solitario puede dedicarse, y ahorita con el escape de las redes sociales o de Netflix y los programas, puede estar todo el día donde lo único que hace es clavado en la televisión, porque ahí nadie lo invade. Pero entonces está diciéndole que no a la vida. Por eso es importante que el solitario haga el corrimiento al sensitivo y se vuelva más positivo, y no solo vea todo lo negativo y las desventajas de las circunstancias y lo que no le gusta a la gente, sino más positivo, y se vaya dando cuenta que las virtudes que tiene la vida, las situaciones y las ventajas. Cuando es ese corrimiento, se vuelve un solitario con la misma capacidad de discernimiento y de crítica, pero pudiendo contextualizar los cuadros blancos, los puntos negros en los cuadros blancos, las desventajas en las ventajas. Entonces ya no es un amargado, sino se vuelve más abierto, porque el sensitivo, como vamos a ver en el siguiente programa, acepta,
tiene una naturaleza incluyente, cálida. Esta calidez, abrirse a la calidez al solitario le es muy útil. El sensitivo es social, y abrirse hacia una mayor socialidad, siempre va a ser solitario, pero abrirse a una mayor socialidad le va a ser tremendamente útil y generar esta menos crítica y más aceptación, que es una de las grandes fortalezas del sensitivo. Y de esta manera lo óptimo, si tú te estás viendo elementos solitarios, incluso puede ser que te veas como de manera predominantemente solitario. 1. Acéptate. Y 2. Date cuenta de estos rasgos negativos del solitario, estas ventanas de oportunidad, y genera este corrimiento hacia el sensitivo que vamos a abordar en la siguiente sesión de manera profunda. Y bueno, buenísimo, con esto terminamos la exposición central de el solitario por el día de hoy, y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Esta parte es muy importante porque como el leptagrama es un sistema complejo, requiere varios minuciosidades y ciertos aspectos técnicos que vale la pena comprender. Entonces voy a revisar cómo estamos en los chats. Otra Sandra, ayuda. Hola Sandra Montoya, gusto saludarte, qué bien. Inés Caballero, hola Ricardo, saludos de regreso. Fabiola Álvarez, un abrazo, felicidades Fabiola, qué gusto saber de ti. Lisbia María, saludos de regreso. Chedi, super tema Ricardo, yo soy solitario. Buenísimo Chedi, si nos quieres compartir aquí en el chat también alguna experiencia que has tenido como solitaria, que te ha servido comprenderte como solitaria, y incluso hacer tus corrimientos a sensitivas, si ya lo has hecho, porque me parece que ya conoces el modelo. Sería muy bueno que lo compartieras, y si es un buen ejercicio para un solitario el compartir también. Entonces estás bienvenida aquí a compartir. Ligia, la ley del hielo, exacto, a eso me refería. Muy bien, gracias por recordármelo, la ley del hielo. Citlali, abrazo Richito. Citlali, qué gusto leerte. También si quieres comentar, ya que conoces un poco sobre esto, preguntas, comentarios, súper bienvenido todo esto. Y tenemos aquí algunas preguntas. ¿Cómo logró el doctor Alfonso Ruiz Soto, fundador de esta escuela, esta tipología? ¿Cuáles son sus fuentes? Muy buena pregunta, mi querida Angie. Es una respuesta que abordamos ya a profundidad y estudiamos en el curso 3 a fondo sobre de dónde sale el sistema del leptagrama y cómo tiene una antigua tradición en diferentes momentos, que viene desde el Egipto antiguo y que ha sido a través de la tradición oral inicialmente y después a través de la tradición escrita, y que ha surgido en diferentes momentos, como en los padres del desierto, donde vemos los pecados capitales, el sistema de los pecados capitales, que en este caso vamos a ver cada uno de los pecados capitales o riesgos centrales, como lo decíamos en semiología. El de solitario es la avaricia. La avaricia es esta retención excesiva que me lleva a quedarme con todo lo de adentro, y por eso justamente le toca generar su virtud central, que es la generosidad, y abrirse con discreción, con prudencia, con inteligencia, como lo sabe hacer muy bien, e irse abriendo poco a poco. Entonces está desde los sufis, el sello de Pitágoras, donde viene aquí originalmente esta figura se conocía como el eneagrama. Cuando esta figura, voy a poner aquí otra vez, cuando esta figura se le añade un triángulo en medio y se le quita el punto central, se vuelve el eneagrama, que es una figura de 9 tipos,
comentamos también en el programa pasado que existe el eneagrama de la personalidad, de los rasgos adquiridos. Entonces, originalmente viene de diferentes escuelas y lo trae a Occidente. Por un lado, Gurdjieff con el eneagrama de los 7 tipos de la esencia y la escuela de Cuarto Camino, que después se lo pasa a Ouspensky, Bennett, Rodney Collin, y lo desarrollan Joel Friedlander, Catherine Sanos, y hay algo ahí de bibliografía al respecto. Y por otro lado, Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, con la figura del heptagrama, del eneagrama, que tiene el triángulo en medio, y que lo va desarrollando como los 9 aspectos de la personalidad, y va aplicando el eneagrama para muchas otras cosas. En semiología lo comprendemos como el heptagrama porque son 7 tipos, donde viene la figura, es un hexámetro plegado sobre sí mismo que genera los 6 tipos periféricos, y el carismático el central, y por eso se distingue y se le llama el heptagrama de semiología de la vida cotidiana. La explicación completa la vemos en el curso 3. Simplemente son probaditas del curso 3 para poder empezar a intuir el modelo, pero no quería dejar de comentarlo y contestar parte de esta pregunta. Muy bien, regresamos aquí a las características. Nos comenta Caro: gracias, a mí a veces me olvida esto, me gusta mucho recordarlo y trabajar en mis corrimientos. Gracias, Caro, claro que sí, ese es un conocimiento tan hermoso y tan práctico que conviene estarlo recordando. Muchas veces estaba revisando mis apuntes de cuántas veces he tomado este curso, lo he tomado más de 10 veces, además de la certificación que tomé para dar el curso. Buenísimo. Ligia: la acumulación de objetos está relacionada con el solitario o directamente con el miedo. Ambos. Existe la predisposición del solitario de acumular, y también generalmente es un mecanismo de defensa por la sensación de escasez. Entonces mejor acumulo para yo tener, y para la escasez y el miedo a que falten las cosas. Entonces son las dos. Es la predisposición genética. Cada uno va a tener predisposición genética a diferentes tipos de miedos. El del solitario es a ser invadido y al quedarse sin cosas, sin objetos, sin cosas que le generen algo de esta seguridad. Muy buena pregunta, Ligia. Chedi: soy solitario, aunque ahora ya parezco más sensitiva por los corrimientos. Felicidades, muy bien, de eso se trata justamente, de hacer los corrimientos para cada vez estar más balanceado. Y a mí me gusta entenderlo como si los 7 tipos eventualmente, aunque tenemos uno predominante que siempre va a estar, son como 7 instrumentos que yo tengo. 7 instrumentos que yo tengo, y yo voy a decidir en qué momento toca ser solitario. Oye, vivo solo, estoy en cuarentena, toca ser solitario, saco mi parte solitaria, gozo inmensamente, como muchos solitarios, esta cuarentena. Oye, ¿ahora qué hay que hacer? No, pues ahora toca ser social y cálido y adaptable. Pues entonces saco la parte sensitiva. Y entonces voy teniendo diferentes herramientas para diferentes circunstancias. Muy bien, Chedi. He vencido mucho el miedo a expresarme. Excelente. Aplausos. Me encanta cómo lo has abordado. Entré al área de ventas y me ayudó mucho a perder los miedos a tratar a la gente. De hecho, mi área científica en química, y todos mis amigos, o al menos la mayoría, son solitarios, y comprender su esencia es una delicia. Me encanta tu comentario, muchísimas gracias, Chedi. Y eso es lo que queremos, a través del heptagrama, comprender la maravilla de cada uno de los 7 tipos y poder empatizar con ellos, poder sacar lo mejor. Queremos aprender de ellos. ¿Qué podemos aprender del solitario? Esa autenticidad es maravillosa, esa capacidad de estar consigo mismo es maravillosa, la independencia, la perseverancia. Imagínate que tú sacas y desarrollas las virtudes de los 7 tipos. Entonces te puedes convertir, como decimos en semiología, conviértete en esa persona a la que tú puedes admirar. Entonces, muchas gracias por compartirlo. También en el trabajo ayuda mucho cómo le hago con un solitario, cómo me acerco, qué es lo que voy haciendo con él, y ayuda mucho lo que hemos visto. Blanca: hasta ahora me estoy identificando que soy solitaria.
Muy bien, Blanca. Muy bien, Blanca. Si esta es la primera vez, si ya conoces el sistema, buenísimo, qué bueno que esto te lo refuerza. Si es la primera vez que lo escuchas, te invito a ver los siguientes programas, porque es realmente cuando tienes el panorama de los 7, que dices, ok, mi predominante es este, porque podemos tener muchos de hecho, tenemos elementos de la mayoría. Citlali, no sé si lo mencionaste, pero me puedes recordar cuáles son todas las características del solitario, la cátedra, el anhelo y no recuerdo qué más. ¿Cómo ayudar a un solitario a acercarse a su cátedra, hacer los corrimientos sensitivos? Como ahorita estamos dando las probaditas, esto se ve a fondo en el curso 3 del heptagrama, porque cada uno de los tipos va a tener, la cátedra se refiere a cuando ya se ha compensado, generado sus corrimientos, equilibrios y complementos, donde hace el corrimiento hacia el siguiente tipo, que es el sensitivo, y su segundo corrimiento al tercero, que es el agudo. El solitario se vuelve más social, más cálido, con la misma capacidad de discreción y de prudencia, pero con una mayor apertura. Y a través de los equilibrios, si tiende a ser más emocional, como tiende a ser el solitario, pues se equilibra desarrollando la parte racional y la parte motriz. Y los complementos se refieren a lo que decíamos de poder tener de todas las glándulas, las tenemos, pero desarrollar las virtudes de todas ellas para que podamos elegir. En este momento me toca ser perseverante como solitario, lo saco de esta manera. Entonces ese es un poco no lo podemos abordar a fondo por el tiempo, pues ya estamos a punto de terminar el programa, pero ese es un poco el temas centrales del corrimiento al sensitivo que le permite la cátedra, que es la mejor versión de un solitario. Si tú eres solitario, genera la mejor versión de ti mismo. Y si esto te ayudó a comprender a otros solitarios, bueno, pues qué maravilla, disfrútalos, son maravillosos cuando los entendemos de esta manera. Muchas gracias, Itlali. Alma, entonces normal este proceso del solitario. Pensé que era muy dramática al pedir mi espacio y procesar. En verdad no sabemos nada de nosotros y mucho menos de los demás. Ahora es más claro comprender todo y a todos. Gran comentario, Alma. Me da muchísimo gusto que lo veas, que te detectes y donde, como decíamos, en primer lugar, pues reconoce cuáles son tus deseos genuinos, tus necesidades, reconócelos y hónralos, en primer lugar. Y segundo lugar, las partes que sean áreas de oportunidad, que sean lados débiles, que consideres como defectos, bueno, pues matízalos. Genera estos corrimientos para cada vez necesitar menos tiempo, menos distancia, menos aislamiento y a poder ser un poco más abierta. Pero primero la aceptación plena y después ya es la transformación creativa. Muy bien, Alma, ha sido un gusto. Me encanta leer estos comentarios, es maravilloso. Con el tema anterior predominaba una, hoy también es predominante o son combinaciones y se puede elegir ser más otro. Como comentábamos ahorita, todos tenemos una predisposición genética a uno de los 6 tipos periféricos. Y esa es la que queremos encontrar en primer lugar. Y siempre va a predominar. Siempre va a ser, al ser parte del código genético no lo puedes cambiar. Pero a pesar de que no lo puedes cambiar y que siempre va a predominar, como comentábamos, a través de los complementos, equilibrios, corrimientos, equilibrios y complementos, puedes tú matizar las debilidades, que eso es algo tremendamente importante. Entonces tú puedes elegir ser más otro, sí, siempre vas a ser de tu tipo base, pero puedes compensarlo. Adri González, muchas gracias, también soy solitaria y me ha ayudado mucho el modelo educativo. Qué gusto leerte, Adri. Citlali, gracias, no recordaba el segundo corrimiento. Sí, el segundo corrimiento es, el primero es del solitario al sensitivo, el segundo del sensitivo al agudo. El solitario incluso puede sacar esa parte de mayor energía, de mayor rapidez mental, del gusto por la diversión, como vamos a ver después en el tipo agudo. Oscar, gracias Ricardo, gracias a ti Oscar, es un gusto como siempre leerte aquí.
Y tenemos algunas otras preguntas. Yo creo que las vamos a dejar para el principio del siguiente programa. Ya contestamos algunas de ellas, pero quiero abordar esta antes de finalizar. Me está costando mucho trabajo identificar mi tipo. ¿Qué consejos o sugerencias puedes darme? Como comentábamos, ¿no? Muchas veces no nos conocemos y no sabemos bien cómo somos. Entonces, familiarízate con los 7 tipos y ubica, a ver, en este momento que vimos del solitario, apunta qué características del solitario tienes. ¿Qué tanto tienes de este tipo de energía? Después de ir entendiéndolo vas generando como comprendiendo el saborcito de cada tipo, el saborcito de la energía de cada tipo, cómo se siente, qué tanto tienes una energía más introvertida, más hacia adentro, más pasiva, más negativa, y, y vete observando de la manera más objetiva. Muchas veces no encontramos nuestro tipo porque, por ejemplo, si soy solitario y no me encuentro porque mi mamá es solitaria y me choca y estoy peleado con mi mamá, entonces yo no puedo ser igual. Entonces detecto a mi mamá, pero me niego a ser solitaria yo. Esa es una razón y por la que a veces no encontramos el tipo. Entonces obsérvate, date tiempo y pregúntale a las demás personas. A veces las demás personas tienen una visión en ciertas cosas más objetiva de nosotros. Muchas veces no, pero a veces sí. Pregúntales, escúchalos. Oye, ¿qué de esto yo tengo? ¿Tú cómo me ves? Eso te puede ir ayudando. Eventualmente vas a poder ir también distinguiendo entre cuál es tu predominante del código genético y cómo se diferencia de los aprendizajes del código cultural que has tenido a lo largo de tu vida y lo diferencias de lo que aprendiste de tus padres, de tu familia, de tu escuela y de tu sociedad. Entonces, el camino de conocernos a nosotros mismos es vasto, es amplio, pero con esta perseverancia solitaria te puedes ir conociendo cada vez mejor. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes en este programa y nos vemos en el siguiente programa en vivo el siguiente viernes de 1:30 a 2:30, donde vamos a continuar explorando este maravilloso programa del leptagrama, del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, que te va a ayudar a comprender la naturaleza humana, el código de los humanos, por qué somos como somos, comprenderte a ti mismo y, como ya han escrito en los testimonios, manejarte mejor y llevarte mejor con cualquier persona. Muchísimas gracias y escribe tus preguntas, mándalas aquí al Facebook o abajo en los comentarios de YouTube y las contestamos. Buena tarde y que tengas una excelente semana.